Hace muchos años, en el noroeste de Inglaterra, había una residencia con el extraño nombre de Croglin Grange, es decir, la granja de Croglin. La característica principal de esta casa es que nunca ha sido de más de un piso de altura, pero tenía una terraza desde la cual se extienden grandes terrenos hacia la iglesia en el valle, con una buena vista a lo lejos. Con el tiempo, la residencia fue alquilada por dos hermanos y una hermana. Por todas partes se decían grandes cosas de ellos. Por su parte, los inquilinos estaban encantados con su nueva residencia. La disposición de la casa, que pudiera haber sido difícil para muchos, no lo fue para ellos. En todos los aspectos, Croglin Grange era exactamente adecuada para ellos. El invierno lo pasaron los nuevos habitantes de la casa de lo más contentos, participando en todos los pequeños placeres sociales de la región, y se hicieron muy populares. El verano siguiente hubo un día en que hizo un calor terrible, aniquilador. Los hermanos se tendieron bajo los árboles con sus libros, porque hacía demasiado calor para una ocupación más activa. La hermana se sentó en la veranda y trabajó, o trató de trabajar, porque en el calor el trabajo era casi imposible. Cenaron temprano y, después de comer, volvieron a sentarse en la veranda, disfrutando del fresco aire que traía la noche. Contemplaron el atardecer y vieron subir la luna por encima de los árboles que separaban los terrenos del cementerio de la iglesia. Observaron cómo subía por los cielos hasta que todo el césped quedó bañado en una luz plateada sobre la cual caían las largas sombras de los arbustos, como si estuvieran grabadas, así de claras y distintivas se veían. Cuando se separaron para ir a dormir, cada uno se retiró a sus habitaciones en la planta baja, porque como ya se dijo, aquella casa no tenía otro piso. La hermana sintió que el calor era todavía demasiado para poder dormir, y una vez que aseguró sus ventanas no cerró los postigos. En aquel sitio tan tranquilo no era necesario. Apoyada contra las almohadas, siguió contemplando la hermosa y maravillosa belleza de aquella noche de verano. Poco a poco notó que había dos luces que se encendían y se apagaban entre la franja de árboles que separaba el césped del cementerio. Clavó la mirada en ellas y las vio salir, fijas en una sustancia oscura, un algo definitivamente horrendo, que parecía por momentos acercarse más y más, creciendo en tamaño y sustancia conforme se aproximaba. De vez en cuando se perdía por un momento en las largas sombras de los árboles que se extendían por el césped, y luego surgía, más grande que nunca, y seguía acercándose. Conforme la miraba, el terror más incontrolable se apoderó de ella. Ansiaba escapar, pero la puerta estaba cerca de la ventana y cerrada por dentro, y mientras la estuviera abriendo, debía estar por un instante más cerca de eso. Ansiaba gritar, pero parecía haber perdido la voz, sentía la lengua pegada al paladar. De pronto, nunca pudo explicar luego la razón, aquella terrible cosa pareció dar una vuelta hacia un lado, pareció rodear la casa y no dirigirse hacia ella después de todo. De inmediato, ella corrió a la puerta, pero mientras la abría, oyó que arañaban una y otra vez la ventana, y vio un espantoso rostro oscuro con ojos de fuego que la miraba. Corrió de vuelta a la cama, pero la criatura siguió rascando en la ventana. Ella sintió una especie de seguridad mental al saber que la ventana estaba bien asegurada por dentro. De pronto, el ruido de arañazos cesó y una especie de picoteo tomó su lugar. Entonces, en su agonía, se dio cuenta de que la criatura estaba quitando el plomo de la ventana. El ruido continuó y un panel de vidrio en forma de rombo cayó en la habitación y se hizo pedazos. Entonces, el dedo largo y huesudo de la criatura entró e hizo girar la manija de la ventana. La ventana se abrió y la criatura entró, atravesó la habitación y el terror de la chica era tan grande que ni siquiera pudo gritar. La criatura se acercó a la cama, torció sus largos dedos huesudos sobre el cabello de la muchacha, tiró de su cabeza hacia un lado y la mordió con violencia en la garganta. Cuando la mordió, la muchacha recuperó la voz y gritó con todas sus fuerzas. Los hermanos salieron a toda prisa de sus habitaciones, pero la puerta de ella estaba cerrada por dentro. Perdieron un momento mientras buscaban un atizador para forzar la entrada. Para entonces la criatura ya se había escapado por la ventana
y la hermana, que sangraba profusamente de la herida en la garganta, yacía inconsciente sobre un lado de la cama. Uno de los hermanos persiguió a la criatura, que escapó de él a la luz de la luna, dando gigantescas zancadas para finalmente desaparecer sobre la pared del cementerio. Entonces el muchacho se reunió con su hermano, al lado de la cama de su hermana, que estaba espantosamente lastimada con una grave herida. Pero era una mujer de disposición fuerte, no dada al romance o a la superstición, y cuando volvió en sí dijo: «Lo que ha ocurrido es de lo más extraordinario y estoy muy lastimada. Parece inexplicable, pero por supuesto que habrá alguna explicación y debemos encontrarla. Tal vez un lunático escapó de algún asilo y encontró su camino hasta aquí». Así la herida sanó y ella pareció recuperarse, pero el médico al que habían mandado llamar no creía que ella pudiera soportar una impresión tan terrible con tanta facilidad, así que insistió en que lo mejor sería un cambio, tanto mental como físico, y les recomendó a sus hermanos que se la llevaran a Suiza. Dado que era una joven sensata, cuando viajaba al extranjero se involucraba de inmediato en los intereses del país en el que estaba. Secó plantas, realizó dibujos, subió a las montañas y, como se acercaba el otoño, fue ella la que insistió en que debían volver a Crogling Grange. «Lo hemos arrendado por 7 años», decía ella, «y solo hemos estado 1 ahí. Siempre nos será difícil encontrar una casa para alquilar que tenga solo un piso, así que será mejor que volvamos. Al fin, los locos no se escapan todos los días». Como insistió tanto, los hermanos aceptaron y la familia volvió a Cumberland. Como la casa no tenía segundo piso, era imposible hacer grandes cambios en la disposición de las habitaciones. La hermana ocupó la misma habitación, pero ni qué decir que siempre cerraba los postigos, que, sin embargo, como en muchas casas viejas, siempre dejaban un panel superior de la ventana descubierto. Los hermanos se mudaron y ocuparon juntos una habitación precisamente frente a la de su hermana, y siempre mantenían ahí sus armas cargadas. El invierno pasó de lo más pacífico y feliz. El siguiente marzo, la hermana despertó de pronto por un ruido que recordaba demasiado bien. Algo rascaba contra la ventana. Al ver hacia arriba, vio con claridad por el panel superior de la ventana la misma cara espantosa, oscura y reseca con ojos fulminantes que la miraba. Esta vez gritó tan fuerte como pudo. Los hermanos salieron corriendo de la habitación con sus pistolas y se dirigieron al frente de la casa. La criatura ya se estaba alejando por el césped. Uno de los hermanos disparó y le dio en la pierna, pero aún así la forma siguió alejándose. Saltó sobre el muro hacia el cementerio y desapareció sobre una cripta que pertenecía a una familia desaparecida ya desde hace mucho tiempo. Al día siguiente, los hermanos llamaron a todos los que vivían en Crogling Grange y en su presencia se abrió la cripta. Una espantosa escena se reveló ante sus ojos. La cripta estaba llena de ataúdes. Todos estaban abiertos y su contenido, horriblemente destrozado, estaba regado por el suelo. Solo un ataúd permanecía intacto. A ese le habían levantado la tapa, pero todavía estaba suelta sobre la caja. La levantaron y ahí, oscura, seca, momificada, pero bastante entera, estaba la misma espantosa figura que se había asomado por las ventanas de Crogling Grange, con las marcas de un disparo reciente de pistola en la pierna. Entonces hicieron lo único que podía matar a un vampiro: lo quemaron.